En ese sentido, para nuestros seguidores por el Face, por el YouTube y también por el Zoom, hagamos un pequeño análisis de la situación nacional. Llega capitalizando la necesidad de cambios estructurales en Bolivia, particularmente 3 cambios. Había que cambiar ese Estado republicano, monocultural, elitista y pues centralista. Lilian, el no me importismo ya. No otra cosa revela que la gente no esté preocupada por ir a votar, no esté dentro de sus prioridades, porque resulta que una coyuntura y un escenario de política que se vive de esta manera. Lo que se veía era una disputa por el país que queríamos. Y muchos hoy nos sentimos expresados en la Constitución, las del movimiento de mujeres, por ejemplo. Constitución que refleja una carta de derechos al que aspiramos a ejercer y que el Estado nos garantice. Si eso lo sumamos de que nuestra economía generalmente es, además de tener ese déficit gemelo, que es el déficit fiscal y el déficit comercial, ha presentado balanzas comerciales negativas, ¿no? Importamos más de lo que exportamos y eso es porque nuestra economía no ha sido capaz de industrializarse, inclusive los productos. Sensiblemente a nivel mundial y nuestro país también, ¿no? Entonces, ese es un primer elemento. Y si queremos plantearnos un cambio, digamos, estructural en la economía, debería modificarse, por ejemplo, este elemento principal, ¿no? Y eso obviamente pasa por el tema de que se tenga control de estos recursos y también por una etapa de industrialización. Creo que los bolivianos y las bolivianas también hemos llorado mucho frente a esta situación que por algunos profesionales, por algunas organizaciones han sido catalogadas como una devastadora situación. Políticos que intervinieron en movilizaciones, en paralizar el país. Continuamos con las mismas demandas de hace muchos años. Esto no es reciente. El tema de que estamos muy mal en el tema de salud de nuestro país es de hace muchísimos años. De hace mucho tiempo, porque se nos están yendo los recursos, porque no los podemos retener ni siquiera cuando terminan la carrera, la universidad. También siento que ha habido una falta del registro, de la digitalización de la información y que no hay un monitoreo de indicadores. Que la población guaraní en Bolivia, la población indígena, tenga lo mínimo en todos los servicios básicos prácticamente. En estos últimos años, haciendo también honor a la verdad. Comunitaria, la educación descolonizadora, pero claro, con ciertas precisiones divergentes, ¿no? Unos desde la escuela activa, otros desde una escuela constructivista y el actual modelo sociocomunitario productivo. Entonces, de alguna forma... Las desigualdades sociales en cualquier sociedad. Porque a través de lo educativo uno puede acceder al trabajo mediante la formación en niveles, grados, superior, inferior, etcétera, etcétera, al ejercicio de la ciudadanía. Y en ese sentido, fíjense, si el profesor ha tenido esas limitaciones tecnológicas, se le ha pasado una responsabilidad al papá y a la mamá en la casa para que pueda apoyar a sus hijos. Eso más aún empeora porque los padres y madres de familia, al menos los que han podido... El manejo de la basura, entre otros, creo yo que lo que deberíamos prestar mayor atención es precisamente en aquellas medidas en las que los gobiernos anteriores, el anterior gobierno, el futuro gobierno debería tomar mucho énfasis y enfoque, que es el agroextractivismo. Adecuadamente, no nos olvidemos, los agroquímicos no son ni más ni menos que los medicamentos como usamos en la salud humana, son deberían ser los medicamentos para lo que es el reino vegetal, pero está usado de manera irracional. Eso afecta a nuestro medio ambiente, está contaminando a nuestros ríos, Creo que hay un bastante trabajo en eso, pero lo que ahora se debería trabajar es en la institucionalización. ¿Qué quiere decir? Que nuestros gobiernos, ya sean municipales, departamentales o a nivel central, obedezcan a las normas, obedezcan a estos documentos que se han ido trabajando.
Normalmente, esto va a ser de promesas electorales. Cerrando prácticamente esta jornada, tenemos nuestro último conversatorio de la campaña Yo Voto Informado. Este conversatorio va a tratar del control social en las elecciones generales. Para eso tenemos dos invitados quienes nos van a acompañar durante una hora y prácticamente para el cierre de nuestra jornada, también al estilo de los partidos políticos, no copiándolos. Estamos cerrando hoy nuestra campaña de Yo Voto Informado desde la Red de Participación Ciudadana y Control Social, campaña que ha tratado desde el mes de agosto de sensibilizar, concientizar a la población para ejercer su derecho al voto, entendiendo al voto como una herramienta más para ejercer democracia, para hacer democracia, para construir democracia en nuestro país. Tenemos hoy la presencia de Guido Alejo. Él es arquitecto, investigador, miembro de la comunidad Pucara y autor de varios artículos sobre el ambiente popular, la estética y ciudad. También tenemos la presencia de Dina Chuquimia. Ella es ex vocal del Tribunal Supremo Electoral y docente universitario. Cada uno y una de ustedes tiene un minuto para su presentación. Dina, iniciamos con usted, por favor. Sus saludos a las personas que nos están siguiendo por las redes sociales, el Facebook y también por el YouTube. Muchas gracias, Liliana. Muy buenas tardes, ya buenas noches a todos y todas. Bueno, como usted ha dicho, yo soy Dina Chuquimia, me vuelvo a presentar para los que nos están escuchando por allá. Soy Dina Chuquimia, fui vocal del Tribunal Supremo Electoral hasta el 2015, hablamos de hace 5 años atrás, y de ahí en adelante, pues ahora estamos en lo que es una noble profesión como es la docencia universitaria, ¿no? Andamos haciendo seguimiento también de lo que son los procesos electorales en el país, a veces muy comprometida con los derechos políticos de los ciudadanos, ¿no? Entendimos después de muchos años que todos los bolivianos y bolivianas tenemos ese derecho político, por un lado, de elegir y por otro lado, de ser elegidos también. Entonces, vamos trabajando en ese tema y, bueno, esperemos que esta noche sirva en gran medida nuestra... No va a ser discusión, más bien va a ser exposición y también orientación a la ciudadanía. Muchísimas gracias. Gracias, Dina, y bienvenida. Guido. Bueno, primeramente, muchas gracias por la invitación. Mi nombre es Guido Jesús Alejo Mamani. Y bueno, con Comunidad Pucara hemos venido realizando una observación de toda la trayectoria en el último año, ¿no? Esto en el aspecto ya más electoral, más en el aspecto de derecho al voto. Y también tengo alguna experiencia en este caso, en la elección general pasada, no en el 2019, sino en el 2014, en el cual uno ya puede de alguna forma, al menos desde el otro lado, ver cuál es la experiencia que uno tiene, ya en este caso como presidente de mesa, como una persona que más o menos ya ha vivido una jornada electoral, pero desde el ámbito, y sabe de alguna forma cómo funciona el control, al menos a ese nivel, un nivel más de base, podría decirse, ¿no? Bueno, agradecido por la invitación y vamos a estar compartiendo en esta sesión. Gracias, Guido. El 18 de octubre nos volvemos a encontrar en las urnas, nos volvemos a encontrar ejerciendo nuestro derecho ciudadano, como lo decía Dina, a elegir a nuestros representantes nacionales, presidente, vicepresidente, diputados y senadores. Y dentro de los diputados, pues las diputaciones supraestatales. Un
2020 complicado para los bolivianos y las bolivianas, un 2020 que nos ha encontrado primero con una crisis en salud muy fuerte, complicada, ha llenado de luto a muchas familias bolivianas, pero también ha dejado muchas secuelas, no solamente en el tema salud, en el cuerpo mismo, sino también secuelas en los efectos de esta crisis de salud. Y también nos ha encontrado fracturados, con problemas políticos muy fuertes, una Bolivia tremendamente fracturada, dolida, herida quizás. No sé si un año haya sido suficiente para curar todas esas heridas que dejó octubre de 2019, pero también nos hemos llamado y hemos aceptado ir a las elecciones este 2020, el 18 de octubre, con muchos miedos, más que todo en el tema salud, pero también con un fantasma que ha quedado, creo, ahí no solamente en nuestros corazones, sino en nuestro pensamiento y en nuestro accionar, un fantasma de convulsión, un fantasma de crisis. Hay miedo en la ciudadanía, se siente, hay discursos de que incluso de que desde mañana ya no va a haber mercados, ya no vamos a poder abastecernos. Bueno, la psicosis social que está en este momento en el país. Cada uno de ustedes, bueno, Guido y Dina, tienen 6 minutos para hablarnos de lo que acontece alrededor de este 18 de octubre de 2020. ¿Qué factores creen que son los más relevantes y que debemos destacar en todos los ámbitos que nos encuentran ahora y nos llevan este domingo a las urnas? Empezamos con Dina, por favor, por el tema de género y de equidad. Muchas gracias, Lilian. Y un saludo a Guido también de la Fundación Pucara. Ya en el pasado estuvimos también en algún momento con la Fundación haciendo algunos análisis que de pronto van en bien de la comunidad. Y ya en el tema mismo de las elecciones 2020, definitivamente estas elecciones, creo yo, son las más complejas que los bolivianos vamos a vivir. Uno, por el tema de la crisis política que se ha generado el año pasado, desde 2019, y que lo seguimos viviendo hasta la fecha. Y otro, también por la crisis sanitaria a causa de lo que ha sido o lo que es la pandemia del COVID. No solamente es a nuestro país, es a nivel mundial y que nos ha tocado vivir a veces desprovistos en el tema sanitario. Todos y todas, podría tener la certeza, Lilian, Guido, todos y todas creo que hemos tenido en la familia enfermos, algunos que han logrado salir de la enfermedad, en otros que en el camino nos han dejado también. No, pero pese a eso estamos aquí, pese a eso el proceso electoral que tenía que haberse llevado adelante el pasado 3 de mayo, lo estamos llevando casi con 6 meses de diferencia después. Ha sido muy complejo seguramente para los miembros del Tribunal Supremo Electoral allá en el mes de marzo ver que la pandemia había generado una cuarentena general y total, además en todo el país, que ha hecho que el país se paralice. Y no podía ser de otra manera que también el proceso electoral que se lo tenía previsto para el 3 de mayo se hubiese paralizado. Creo que todos entendimos en primera instancia que el proceso electoral del 3 de mayo no iba a llevarse adelante precisamente por la cuarentena nacional que vivíamos, pero que el Tribunal Supremo Electoral de pronto demoró un poco en llevar adelante un proyecto de ley a la Asamblea para que se pueda aprobar la modificación. El 3 de mayo no se llevó adelante las elecciones, la Asamblea Legislativa aprobó una nueva ley
¿no? Una nueva ley que determinó que el 3 de agosto sean las elecciones. Creo que había un tiempo prudente para llevar adelante las elecciones el 3 de agosto. Pasa un mes de la aprobación de esa ley. En el mes de julio, el Tribunal Supremo Electoral vuelve a convocar a las organizaciones políticas, no vuelve, convoca a las organizaciones políticas para ver la modificación de una nueva fecha de elecciones, porque la pandemia, según algunos informes dicen de algunos comités de salud, la pandemia estaba en pleno auge. Bueno, también las organizaciones políticas en aquel momento, el mes de julio, se dieron para la modificación de la ley que modificaba por tercera vez en este caso, ya la fecha de elecciones que tendría que haberse realizado el 6 de septiembre. Creo que todos ahí estaban ya conformes con esa nueva fecha y todos estaban comenzando a empezar a hacer sus campañas de propaganda electoral, salir y ver cómo le iban a hacer. Además que no ha sido fácil, creo, para los políticos, porque la campaña ya no ha sido de tú a tú, han utilizado redes sociales, medios alternativos para la propaganda electoral, otros han salido a las calles a tener contacto con la gente, cada uno ha hecho el papel que tenía que hacer. Y en el mes de agosto, finalmente en el mes de agosto, sucede que el Tribunal Supremo Electoral aprueba una resolución, la resolución 185, si mal no estoy, que aprueba una nueva fecha de elecciones que era para el 18 de octubre. Entonces ahí la gente comenzó a pensar, por ahí algunas organizaciones comenzaron a pensar y decían que, pero ¿qué está pasando? No se está cumpliendo lo que manda la ley 1304. La ley 1304 indicaba el cumplimiento de la fecha 6 de septiembre como fecha de realización de elecciones. Entonces ahí, por ejemplo, ha habido un primer quiebre entre lo que es el pueblo expresado a través de sus movimientos sociales y el Tribunal Supremo Electoral. Unos que pedían que se cumpla la fecha de elecciones en cumplimiento de la ley 1304 y el Tribunal Supremo Electoral indicando que sí, que tenían que cumplir una resolución de sala plena. Y esto vale la pena hacer un breve paréntesis, Liliana, Guido. Hay que recordar y reiterar siempre que todos los bolivianos tenemos que conocer que no puede estar una resolución por encima de la ley. Y por eso les digo, ha habido el quiebre, ha habido bloqueos de caminos, se ha bloqueado el país exigiendo que se lleve adelante las elecciones del 6 de septiembre. Ha habido gente que de pronto ha muerto también esperando que le lleguen los botellones de gas. No sabemos si ha sido a causa de los bloqueos, pues se está investigando ese tema también. Pero ha habido ese quiebre que nunca debió suceder. El Tribunal Supremo Electoral, si tenía la intención de modificar la nueva fecha por ahí, a raíz de informes de comités de salud, podía haber enviado un nuevo proyecto a la Asamblea, ¿no? Y reiterar que una resolución jamás puede estar por encima de lo que es una ley o la constitución política del Estado. Entonces, hablamos de agosto, estamos cerca, creo que era un mes del día de las elecciones. Bueno, hay el conflicto social, tienen que volverse a sentar en la mesa de diálogo por ahí el Tribunal Supremo Electoral, la Asamblea Legislativa, para que la Asamblea Legislativa apruebe nuevamente y por última vez la ley 13015 que determina que la nueva fecha de elecciones va a ser el 18 de octubre. Y estamos en eso, estamos prácticamente a estas alturas, hablamos de hoy jueves, a 72 horas del día de las elecciones, cuando ya se están cumpliendo las últimas actividades del calendario electoral. No son 2, 3 o 4 actividades más que tiene que cumplir hasta el día domingo, y el día domingo los bolivianos y bolivianas vamos a ir a las urnas, pero siempre viéndolo desde adentro, en una Bolivia cuasi polarizada, ¿no? En lo que respecta a los partidos políticos. Se ha polarizado tanto la lucha por el poder que ahora estamos yendo divididos. No estamos yendo, creo yo, a una fiesta electoral como solíamos hacerlo en el pasado, porque decíamos, esta es la fiesta electoral, a los bolivianos nos gusta votar y vamos a ir a votar por cualquier candidato que sea de nuestra preferencia.
¿no? El día domingo estamos yendo a votar, creo yo, y la consigna creo que de todos es el retorno a la democracia. Queremos autoridades electas en urnas, fueran cuales quieran que sean los candidatos que vayan a ganar y que gobiernen el país. No que la transitoriedad que inicialmente se había dado por 3 meses culmine. Ahorita estamos hablando de exactamente 11 meses de gobierno transitorio y el país se nos está cayendo. Gracias. Eso por un lado. Sí, creo que mi tiempo se acabó, ¿no? Sí, gracias, Dina. Te voy a restar en el siguiente. Ay, no. Por favor. ¿Cuál es tu mirada del contexto que nos va a congregar el 18 de octubre? Quiero iniciar mi intervención con la lectura de un artículo, en este caso de la ley número 026 del régimen electoral, el cual indica respecto a los principios de observancia y obligatoria que rigen el ejercicio de la democracia intercultural. Ahí indica que la participación y control social de los bolivianas y los bolivianos, las bolivianas y los bolivianos de manera individual o como parte de organizaciones de la sociedad civil tienen el derecho a participar en la supervisión, vigilancia y control del cumplimiento de los procedimientos para el ejercicio de la democracia intercultural, según lo previsto en la Constitución y la ley. ¿Por qué es importante esto? Porque de alguna forma ya brinda un juicio en el cual toda elección, todo proceso electoral tiene legitimidad en cuanto tenga cierto control social, porque si no hay control social, no se puede de alguna forma hablar de elecciones que sean limpias o transparentes y que en parte les dan su legitimidad, ¿no? Ahora, lo que se ha visto en el país desde el año pasado, desde octubre del año pasado, incluso hay artículos en la prensa indicando ya desde agosto que se avisó un fraude, es prácticamente el indicio de que un segmento importante de la población ha perdido la confianza en lo que son las labores del Tribunal Supremo Electoral y todos los procedimientos que se han venido llevando a cabo, ¿no? Lo que se ha vivido después ya es historia conocida. No me voy a escribir algún relato, porque si bien hay muchos argumentos para indicar que puede haber ocurrido un fraude, también hay otros argumentos que indican que no necesariamente han sido eso, sino han estado en el límite de lo tolerable, entre comillas, ¿no? Pero lo que se ha visto es que ha habido una desconfianza grande en las labores del TSE y en las elecciones, lo que prácticamente, como sabemos, ha implicado la anulación de lo que eran las elecciones en ese entonces. Ahora, lo que se ha vivido, al menos como punto positivo, entre tantos negativos que hay y que en parte nos lo ha mencionado Dina, es que para esas elecciones hay un ambiente un poco más distendido, si bien la polarización es evidente, políticamente es evidente y sigue, al menos se ha seguido expresando y se sigue expresando en esta etapa en la cual los partidos ya han ultimado sus campañas electorales, hay una polarización grande, pero la confianza en la labor del TSE es, al menos tiene más respaldo que lo visto en el año pasado. Al menos los resultados que emanen de todo lo que va a ser el proceso electoral, ojalá hay un compromiso de varios actores políticos, ojalá sea respetado y de alguna manera nos brinde cierta certidumbre en lo que va a ser el devenir del futuro político en cuanto a los gobernantes, ¿no?, en nuestro país. Ahora, todo ese recorrido que hemos tenido, ya con el intermedio de la parte en el cual se habla de algo que nos une, independientemente de en qué polo estemos situados, práctica en el cual sí y deliberadamente estos dos segmentos de la población de alguna forma se han puesto de acuerdo y sabemos que
nuestras diferencias las vamos a resolver mediante las elecciones nacionales. Ahora, quiero hacer también la mención, después de todo este proceso que nos ha llevado a la pandemia, todas las denuncias, los sacrificios que hemos hecho, todas esas penurias que hemos vivido, de alguna forma nos ha mostrado que sí, por más que tengamos diferencias políticas, hay cosas en las cuales tenemos que estar sí o sí dispuestos a ceder y dispuestos a dialogar. Una muestra clara de esto ha sido que al margen de todo el relato que se ha venido construyendo durante la pandemia en eso de que solamente algún partido quiere un proceso electoral rápido, y eso ya, como bien lo mencionaba Dina, ya se venía dando desde mayo, se ha venido postergando varias veces, pero para el mes de julio, específicamente Ipsos y Canal 4, RTP, han realizado una encuesta en la cual indicaban que el 72% de las personas, estamos hablando de la última semana de julio, 72% de los encuestados creían que el 6 de septiembre, que era una fecha tentativa de las elecciones, era una fecha en la cual todos ellos podían ir a votar. Y estamos hablando de julio en el que todavía había una incidencia muy alta de lo que vendría a ser la incidencia del virus, ¿no? Del SARS-CoV-2. Pero ya desde ese momento había un consenso en el cual todos teníamos la voluntad de tener una resolución de nuestras diferencias mediante las elecciones. Ahora, respecto a esto, también es necesario mencionar que hay otras medidas que se han venido tomando, y esto ya posiblemente lo vaya a venir desarrollando en las próximas intervenciones que tenga, pero ya hay un nuevo sistema que ojalá dé mayor certidumbre que el anterior, que era el TREP. Este sistema ya es propietario de ya es propietario del TSE, y esperemos que funcione de forma más eficiente y que no hayan paros que duren casi 24 horas y que den de alguna manera un justificativo para que muchos estén en contra del proceso electoral, pero que dé cierta certidumbre, y para esto el control social y el control que todos debemos hacer desde nuestras mesas de votación es muy importante. Y creo que ya son 6 minutos, ¿no? Muchas gracias. Gracias, Guido, gracias, Dina. Evidentemente, miradas importantes de lo que hace que nos encontremos este domingo en las urnas, un panorama, como decía Dina, y lo decía alguien esta tarde en las jornadas que tuvimos, ojalá que el día domingo nos encuentre como ciudadanas y ciudadanos ejerciendo nuestro derecho a elegir, exigiendo el respeto a los resultados. Dina lo decía, gane quien gane, es la voluntad de la mayoría, va a ser la voluntad de la mayoría, y no nos encuentre a partir del lunes en una postura conflictuada, en una situación también de miedo. Guido se adelantó a leer un artículo de la Constitución Política del Estado sobre nuestro derecho a la participación, al control social. ¿Preocupación por lo que va a suceder el día domingo en el ciudadano? Creo que sí. ¿Qué pasa con el control social por parte de la ciudadanía en las elecciones? ¿Qué tiene que hacer el ciudadano? ¿Cómo tiene que ejercer su derecho a participar, pero su derecho al control social? Dina, 8 minutos, por favor. Muchísimas gracias, Lilian. Vamos a ir coincidiendo con Guido. Y precisamente uno de los principios de la ley 026, de la ley 028 y también amparado en lo que es la Constitución Política del Estado, se habla del control social. Y la ley 026, particularmente en el artículo 251, habla del control social en procesos electorales, ¿no? Es decir, que los ciudadanos que estamos de a pie, que no estamos afiliados en ninguna organización política, los amigos que nos están viendo en este momento, podemos llevar adelante procesos de control social. ¿Y cómo lo vamos a hacer?
posiblemente el Tribunal Supremo Electoral en este caso se ha aplazado. ¿Por qué le digo? Hay inclusive esta misma ley 026 da la posibilidad que el ciudadano, cualquier ciudadano, pueda ser partícipe de un acompañamiento electoral para ver qué es lo que sucede el día de las elecciones. Lamentablemente, el Tribunal Supremo Electoral sacó un reglamento los primeros días de octubre indicando que todas las organizaciones o personas que quieran hacer observación o acompañamiento electoral pueden hacerlo, pero siempre y cuando comunicando con 20 días de anticipación. Y lo dijeron ayer y hoy día se cumplía el plazo. Entonces, mucha gente que de pronto podía haber sido parte de un control social más cercano al Tribunal Supremo Electoral no va a poder ser parte de ir a ver los recintos electorales como con credenciales que nos pueda haber otorgado el Tribunal Supremo Electoral, pero sí lo podemos hacer como ciudadano del Estado Plurinacional de Bolivia. Podemos estar el día de las elecciones al inicio de la jornada electoral en nuestra mesa de sufragio, en las otras mesas de sufragio, pues también está amparado esto en el principio de publicidad y transparencia de las leyes electorales. O sea, nadie le va a poder decir a ninguno de nosotros, ¿y por qué está aquí? Usted no tiene que estar. Pues tenemos que estar porque estamos haciendo un control social a todo lo que es el proceso electoral de la jornada electoral. Podíamos haberlo hecho todo este tiempo por ahí nos ha faltado conocimiento de hacerlo, pero este domingo creo que también va a ser un examen para toda la ciudadanía que podamos ejercer ese derecho que nos manda la Constitución, derecho amparado en lo que es el control social, que también hay una ley a propósito del control social que podemos hacer las ciudadanos y los ciudadanos que evidentemente no estemos organizados, no estemos en organizaciones políticas u organizaciones sociales, sino somos gente común, gente de a pie, que queremos que las cosas en el país salgan bien. Por ejemplo, el artículo 252 de la ley 026 nos indica acompañar la organización, dirección, supervisión, administración y ejecución de los procesos electorales, referendos y revocatorias de mandato, por lo cual tendrá acceso a la información requerida. Y para esto no nos pide y no nos exige estar autorizados por el Tribunal Supremo Electoral. Nosotros como ciudadanos podemos acompañar, nosotros como ciudadanos podemos ser parte, supervisar el proceso electoral que se va a dar en los distintos recintos electorales. Y si vemos alguna falencia en el día de las elecciones en un recinto electoral, por ahí no quiero anticipar nada negativo, de verdad, yo prefiero pensar en lo positivo, pero por ahí no se ha instalado una mesa de sufragio en un recinto electoral, entonces tendríamos que anotar y ver qué ha pasado. Y si corresponde, el ciudadano de a pie puede hacer la denuncia al Tribunal Electoral Departamental o al Tribunal Supremo Electoral directamente, porque ellos son, cuando es evento nacional o es proceso nacional, quien tiene mayor tuición es el Tribunal Supremo Electoral. Entonces, nosotros los ciudadanos de a pie podemos acompañarnos, lo dice la ley, el artículo 252 de la ley 026, que habla precisamente del control social que puede realizar el ciudadano. O sea, podemos acompañar todo lo que implica el domingo, va a ser prácticamente la ejecución del proceso electoral. El domingo se define, como en todos los procesos electorales, se define la forma de gobierno que va de aquí en 5 años. Bueno, a diferencia de lo que ha sucedido el año pasado se ha convocado elecciones por mandato constitucional. ¿No? Cada 5 años tenemos la obligación de hacer unas nuevas elecciones para elegir nuevas autoridades y el resto sabe lo que pasó entre octubre y noviembre. Este proceso electoral es un proceso extraordinario, es un proceso especial que inclusive han sacado una normativa específica, la ley 266 del 2019, por ejemplo, donde designa autoridades electorales, pero además le da la obligación al
Tribunal Supremo Electoral de convocar a un proceso electoral en 90 días. Ya por demás hemos pasado el tiempo, pero es momento de pronto de hacer valer los derechos que tenemos como ciudadanos a momento de el control social el día de la ejecución del proceso electoral. Al día siguiente, los que puedan ir también irán a los tribunales electorales departamentales a ver cómo se desarrolla el proceso de cómputo, porque el domingo va a haber un sistema de transmisión rápida de información que lo vamos a poder ver seguramente desde nuestras casas, no hay posibilidad de caminar en la noche del domingo, pero el día lunes podemos ir a ver qué es lo que está pasando en el cómputo departamental, que ya son datos oficiales que se van a brindar a la ciudadanía. Y nadie, de verdad, Liliana, Guido, nadie podría decirnos que no podemos pasar, nadie podría o tendría que exigirnos la presentación de credenciales, pues somos ciudadanos de a pie y vamos en función del control social que manda la Constitución y que también manda la Ley 026. Entonces podemos acompañar el proceso electoral del 18 y también el proceso postelectoral. Veremos qué es lo que pasa, no sabemos, ahorita no podemos anticipar quién va a ganar las elecciones del domingo, sin embargo podemos acompañar ese proceso. Tengo tiempo. Dina, muchísimas gracias. Gracias. Es que me emociono a veces más. No, está bien con el tiempo, esta vez ha terminado 2 segundos antes. Guido, 8 minutos para hablarnos del análisis sobre el control social por parte de la ciudadanía en las elecciones. El control social es importante porque garantiza la transparencia, al menos la que debería de tener todo proceso electoral y a la cual todos los bolivianos, todos quienes estamos votando, deberíamos de tener acceso. ¿Para qué? Para que simplemente tengamos la garantía de que nuestros votos se van a respetar. Ahora, en el mismo día de la elección se pueden hacer muchas actividades en todo caso, se pueden realizar muchas acciones para de alguna forma difundir en todo caso, porque al menos finalizada la elección, el recuento de los votos va a tener que ser abierto, el recuento de los votos es público, van a ser ahí los delegados de los partidos, van a estar también muchas personas, van a estar todos quienes han formado parte de la mesa, ¿no? Se va a formar una directiva, va a haber un presidente de mesa, va a haber un secretario, y ahí tenemos la oportunidad de ingresar y observar todo el proceso de recuento de votos. Al menos discriminar, diferenciar entre aquellos votos que de alguna forma alguna tienda política las está haciendo válidas o las está queriendo invalidar. Y de alguna forma tener una noción de cómo se está realizando y tiene que haber mucha transparencia en eso y tampoco tendría que haber una preferencia marcada hacia una tienda política de alguna forma favorecer implícitamente sus votos, ¿no? En las puertas de las aulas, en este caso, en los establecimientos donde se realicen los votos, o bueno, las elecciones, tienen que estar abiertas y cualquiera puede ingresar ahí y ver cómo se está haciendo el recuento. Ahora, tanto en esta elección, esto podría ser una forma primaria en todo caso de verificar la transparencia en cuanto al recuento de votación. También tenemos la posibilidad de acceder al acta final, bueno, al menos de sacarle una fotografía. Deberíamos de tener esa posibilidad porque es prácticamente garantizar los resultados de nuestra mesa. Y también esto quiero enlazarlo con otro tipo de modalidad que de alguna forma se va a venir popularizando y se ha popularizado en parte en la anterior elección y se va a hacer más popular en las próximas gestas electorales. Uy. Hemos perdido a Guido. Sí, sí. El internet estaba un poco complicado para él, estaba muy bajo la señal. Sí.
Boris, Ya volvió, ahí está, Guido volvió. Ahora sí, creo que se me ha ido un momento la señal. También se puede aprovechar ahora, es que poco a poco muchos grupos, en este caso de activistas, también algunos partidos políticos, están fomentando lo que son la creación de aplicaciones en cuanto al registro de los resultados electorales. En las anteriores elecciones para el 2019 han habido al menos 10 aplicaciones en las cuales uno al menos podría subir los datos o subir la fotografía de todos los resultados que se habían consolidado en su mesa electoral. Eso también serviría en parte para registrar lo que podría ser los resultados, ¿no?, de nuestra mesa electoral. Otra opción, y esto algo un poco más amplio, sería hacer una transmisión mediante redes sociales de cómo se hace el recuento de nuestra mesa. Al igual, dependiendo de lo que pase en el futuro, va a haber dos resultados que, bueno, van a tener una proximidad bastante, va a haber mucha proximidad entre ambos. Uno va a ser el recuento rápido, el DIREPRE, si no me equivoco, que es su nombre, y el otro va a ser el recuento lento, que va a mostrar el consolidado total, ¿no? Lastimosamente, bueno, lo que indican las últimas noticias indican que el DIREPRE, que es el de conteo rápido, el sistema de conteo rápido, no necesariamente va a llevar, incluir una fotografía de lo que es la mesa electoral, pero paralelamente en el conteo lento vamos a ir viendo que poco a poco se van a ir añadiendo durante el tiempo en el cual se haga el conteo final de las elecciones, se van a ir sumando las fotografías ahí en el sistema del conteo lento. Vamos a poder comparar los resultados que teníamos en nuestra mesa con los resultados que se van a publicar ahí en el sistema, porque ahí una acta va a quedar, bueno, se va, ¿no?, al sistema de conteo departamental. Ahora, nuestra responsabilidad próxima es esa, la de alguna forma verificar que nuestros votos estén siendo en el mismo día, ¿no?, estén en un conteo justo, en un conteo transparente y que sean respetados. Si luego de ese día, terminadas las elecciones, podemos, como bien decía Dina, apersonarnos allá a las instancias centrales departamentales, en este caso, para verificar si es que la información de nuestra acta de mesa es similar a la que está ahí, o es la misma, y también verificar en los sistemas, y esto es algo un poco que no nos va a llevar ni 5 minutos hacerlo, ingresar al sistema de conteo rápido por internet y comparar los resultados finales que tenemos en nuestra acta con las fotografías y los resultados que están publicados allí. Eso no nos va a llevar ni 5 minutos, de alguna forma nos puede indicar bien si es que se ha alterado o no algún resultado, si hay algún indicio o no de irregularidades, y si estos hechos se van acumulando, bueno, ya ojalá que no, ya viendo si es que hay una posibilidad de alguna actividad fraudulenta que se haya hecho durante las elecciones. Así es que lo tenemos en nuestras manos, tenemos también algunos mecanismos y esperemos que de alguna forma se activen todas esas acciones de control social, porque ya hemos visto cuáles han sido las consecuencias el año pasado y ninguno de nosotros, independientemente de nuestra adscripción ideológica o partidaria, queremos que eso se vuelva a repetir. Así es que, bueno, está en nuestras manos y esperemos, y tenemos esa obligación también de realizar esa verificación de nuestra preferencia electoral, de nuestro voto, y también los resultados de nuestra mesa electoral en el sistema, ¿no? Ya son, creo que casi 8 minutos y bueno. Gracias, Guido. Bueno, la verdad, como dicen, cada día se aprende un poco. Hoy día he aprendido muchísimo respecto del control social en el proceso electoral. Tenemos una pregunta que dice, creo que hay una irregularidad en mi mesa. ¿Puedes volver a repetir la pregunta? No sé, Dina o Guido. Sí, ha salido cortada la pregunta, Lidia. Nos dicen, ya, perdón. Nos preguntan, ¿qué hago
si evidencio que hay irregularidades en mi mesa? Bueno, inicialmente tiene que hacerla conocer al notario electoral, al notario del recinto, ¿no? Y si de verdad no ha podido resolver el notario del recinto en ese momento la irregularidad, puede presentar una denuncia al Tribunal Electoral Departamental, indicando el recinto electoral al cual pertenece o donde se ha sucedido esta irregularidad, la mesa de sufragio e indicar lo que ha sucedido. No, por supuesto, en una carta, en una nota de denuncia, y tiene que adjuntar la fotocopia del carnet de identidad, que es lo que normalmente nos piden cuando hacemos las denuncias. O sea, el ciudadano puede hacer ese tipo de denuncias, inicialmente venciendo lo que es el notario electoral para ver que se pueda solucionar. Y si no ha hecho caso el notario electoral, pues nos vamos con la denuncia al Tribunal Electoral Departamental de su departamento. Gracias, Dina. Guido, ¿algo más que quisieras añadir? Bueno, Dina ya lo ha mencionado, es un procedimiento que yo creo que estamos obligados a realizar porque es muy delicado tocar el tema, en este caso, de esa pequeña diferencia, esos pequeños votos que pueden prácticamente declarar a unos ganadores o simplemente llevarnos a una segunda vuelta, ¿no? Estamos en la obligación de dar a conocer este tipo de irregularidades. ¿Por qué? Porque de eso depende mucho la resolución final de lo que van a hacer esas elecciones. Todos queremos que todo quede o se haga con mayor transparencia y tenemos que ser partícipes también de que eso se lleve a cabo. Bien, nos hacen otra pregunta. ¿Cuáles serían irregularidades desde su mirada? ¿Yo o Guido? Tal vez ahora empezamos por Guido, como es la última pregunta para cerrar. Le daremos la palabra primero a Guido y luego Dina lo complementaría, por favor. Perfecto. Bueno, hay irregularidades que podrían formar parte del proceso mismo de la votación, como por ejemplo que entren dos personas o que entren, o que la puerta del recinto donde uno va a votar su voto, que es secreto, esté abierta. Lo que se tiene que garantizar es que haya que tu voto sea secreto. Y para que tu voto sea secreto, no tiene que haber mucha influencia en cuanto a, no tiene que ser un espacio abierto, no tendría que haber muchas personas circulando por donde vas a hacer tu votación, y por eso se escogen las escuelas, porque brindan ese tipo de ambientes, uno ingresa y el voto tiene que ser secreto y tiene que ser garantizado en ese sentido. Otro tipo de irregularidades se pueden dar posiblemente ya en el momento en el cual, por ejemplo, en la mesa se muestra lo que va a ser la papeleta puede tener ya algún signo marcado, puede tener alguna irregularidad en cuanto a la graficación posiblemente de alguna tienda política, puede haber alguna mala impresión, que también podría formar parte, ¿no?, de una irregularidad. Pero lo que sí me parece más delicado en este aspecto es las irregularidades que se pueden dar en el conteo, ¿no? En muchos casos se podrían anular papeletas que tienen votaciones que no necesariamente ameritarían ser anuladas, o podrían darse de válidas papeletas en las cuales el signo de votación no debería de alguna forma, ya eso tomando en cuenta mi experiencia personal, había papeletas donde teníamos el signo de voto que traspasaban un poco lo que era el área de votación, pero lastimosamente, porque en la normativa indicaba que tiene que estar inscrito en ese espacio, entonces las tiendas políticas opositoras hacían o reclamaban y se ponían muy inflexibles para que ese tipo de boletas o ese tipo de papeletas sean anuladas, ¿no? Así es que hay este tipo de cuestiones que yo creo que esperemos que nuestros jurados electorales estén bastante informados y lo sepan manejar de forma adecuada. También tenemos que vigilar que las papeletas y que el acta no sea sustituida,
que el ámfora tampoco esté abierta al momento de la apertura de mesa, y ese tipo de cuestiones que de alguna forma nos van a garantizar que hay una transparencia, al menos procedimental, en lo que está a nuestro alcance en la mesa de votación, ¿no? Otra irregularidad ya vendría a ser, ¿no?, lo que indicaba más antes, el que al verificar los resultados de nuestra acta, el acta de nuestra mesa en el sistema que va a ser público, veamos que sea diferente. En ese caso ya tendríamos que tomar las medidas que bien la desglosado Dina en cuanto a hacer un reclamo al notario y posteriormente, dependiendo de cuál sea la gravedad, a la central, a la departamental, ¿no? Y bueno, no sé qué dirá Dina, ¿no? Sí, estamos en plena coincidencia con Guido. Normalmente los conflictos pueden darse al finalizar la jornada electoral, a momento de realizar el conteo de votos, voto a voto. Se tiene que inicialmente hacer el conteo de los votos para el candidato a presidente en la primera franja. Luego se tiene que volver a hacer otro conteo de votos para el candidato a diputado uninominal. Tenemos más de 200, dice más de 200 diseños de papeletas electorales en todo el país. A veces se suele presentar el conflicto en ese momento, a veces cuando están contando, y hay temas como el que mencionó Guido, por ejemplo, que marcamos la papeleta. La papeleta tiene que estar en esa superficie o en ese espacio, digamos, ¿no? En un cuadradito. A veces porque a veces no ha calculado bien el ciudadano, se pasa un poquitito, y eso es comprensible. Tendrían que comprenderlo los miembros del jurado electoral, por ejemplo, ¿no? Y ahí se presenta el conflicto de las organizaciones políticas, de los que están a favor y de los que están en contra, si podría generarse conflictos. Eso por un lado. Por el otro lado, hay que recordar y reiterar, para que no haya conflictos, más bien a modo de recomendación de toda la ciudadanía, y un tema que tocaba también Guido, es el hecho de que todos los ciudadanos podamos sacar la fotografía de las actas de nuestra mesa de sufragio. Tenemos que sacar porque queremos ver dónde ha ido a parar nuestro voto, no uno. Lo otro es que, por ejemplo, y no se ha dado mucha publicidad, la gente está preocupada por el tema de carnet de identidad, y el miembro del jurado electoral parece que no está instruido en este tema, porque de acuerdo a lo que decía el presidente del Tribunal Supremo Electoral, todas las credenciales que estén pasadas hasta a partir del 18 van a poder votar nomás. No, el CEGIP, por ejemplo, sacó un comunicado indicando que todas las cédulas de identidad vencidas tienen vigencia hasta el mes de diciembre. Entonces tendría que haber una coincidencia en ese tema entre el Tribunal Supremo Electoral y el CEGIP para que no se presenten conflictos, ¿no? Porque a veces el ciudadano que está yendo a emitir su voto, pues tiene el carnet vencido. De acuerdo a lo que dice el CEGI, pues dirá hasta diciembre lo voy a cambiar recién por este tema de las filas, y de pronto puede generarse conflicto ahí en la mesa de sufragio, para lo cual quien tiene que resolver ese tema es el notario electoral. Entonces van a haber 1000 situaciones, y en este caso también van a haber otras situaciones que, por ejemplo, nadie puede coaccionar o presionar a cualquier ciudadano para que vote a favor o en contra de nadie. Hay otro conflicto que se presenta, por ejemplo, el día de las elecciones, que es cuando los militantes de los partidos políticos van a usar su gorra de su partido político o no la van a usar. En algunos casos, por ejemplo, los miembros del jurado electoral dicen no usen. En otros casos los dejan. Entonces deberían uniformizarse ciertas situaciones para que no se presenten conflictos. Pero de todas formas, estas van a ser unas elecciones de verdad únicas. No sé si las vamos a vivir así tan polarizados en el país, que nosotros vamos a ser los que vamos a contar la historia a nuestros hijos, a nuestros nietos por ahí, de aquí en muchos años, cuando hemos ido a votar en una situación tan complicada, no solamente para nosotros, ciudadanos de a pie, que estamos preocupados por el tema del virus, sino para todo el país, ¿no? Sino para todo el país. Entonces todos tenemos que cuidarnos. Lilian y Guido, creo que
los conflictos que se puedan presentar, y yo creo que se los puede salvar hablando con el notario electoral inicialmente, y si no, pues ¿qué vamos a hacer? Nos vamos a denunciar al Tribunal Electoral Departamental de La Paz, en el caso de La Paz y en cada Tribunal Electoral Departamental del país. Bien, muchísimas gracias a Dina y Guido. Las elecciones del 18 de octubre, tenemos que estar, vamos a estar, podemos ejercer nuestro derecho ciudadano al control social también, no solo a la participación, sino al control social. Hay medidas, mecanismos que hacen que nuestra palabra también cuente en el día de las elecciones. Guido, Dina, les agradezco mucho por finalizar con ustedes la jornada por la democracia de la Red de Participación Ciudadana y Control Social. Yo voto informado, yo voto responsablemente. Ojalá que este proceso, que tiene mucho temor de parte del ciudadano y la ciudadana, no genere más conflictos, nos encuentre a todas y todos en un ámbito de fiesta democrática, porque es eso lo que vamos a vivir el 18. Una fiesta democrática, estamos yendo a elegir a nuestras autoridades, pues Dina lo decía al principio, estas elecciones tienen también otro matiz. No estamos yendo a votar solamente por una convicción política ideológica, estamos yendo realmente con una mirada muy polarizada, pero lo importante es entender que somos bolivianas, somos bolivianos, somos hermanos y hermanas. Nos une la nacionalidad, seamos orureños, paseños, cochabambinos, chuquisaqueños, chaqueños, etcétera. Somos bolivianos y bolivianas y tenemos derecho a elegir a nuestras autoridades. Muchísimas gracias, Dina. Un minutito para despedirte y luego Guido también un minuto. Muchísimas gracias, Liliana, y de verdad un agradecimiento inicial a la Red de Participación Ciudadana, a la cual ustedes dirigen, y recomendar a la ciudadanía en general, jóvenes, hasta los que estén registrados en el padrón electoral y que van a ir a votar el día domingo, por favor lleven su bolígrafo y pónganse el barbijo. Es la única forma de pronto de protegernos contra el virus. El virus no se ha ido, tenemos los niveles bajos en este momento y ojalá que podamos mantener estos niveles bajos de contagio, pero para eso necesitamos también nosotros estar activos con el tema del barbijo y el bolígrafo que nos han pedido las autoridades electorales. Hagamos caso de estas pequeñas recomendaciones para que en un futuro próximo podamos vernos otra vez, podamos abrazarnos otra vez, podamos reencontrarnos otra vez. De verdad vale la pena este espacio, Liliana, para decir, tenemos que volvernos a reencontrarnos como país. Muchísimas gracias a ustedes por la invitación, gracias por compartir esta noche, Guido, conmigo, y Liliana, mil agradecimientos también a Boris Kisber. Gracias. Gracias, Dina, un gusto. Guido. Bueno, a modo de concluir también brindar algo de información, ¿no? El hecho de que estas elecciones ocurran en un contexto de pandemia ha hecho que se desdoble lo que va a ser el rol en cuanto a cuándo o en qué horario vamos a ir a votar, ¿no? Así es que desde las 8 de la mañana hasta las 12:30 pueden votar quienes tienen un carnet en terminación de 0, 1, 2, 3 y 4. Desde las 12:30 hasta las 17 horas pueden ir a votar las personas que tengamos una terminación de carnet de 5, 6, 7, 8 y 9. Ahora, si no has podido ir a votar por la mañana, puedes también ir a votar más tarde, pero no es lo ideal porque va a haber mucha aglomeración, pero justificar bien que por qué no has ido a votar por la mañana. Y bueno, están capacitando a quienes van a estar en las mesas electorales para ese tipo de inconvenientes, pero por tu salud, ya sabemos cuáles son los efectos del virus, es adecuado que vayas a votar en tu horario. Y bueno, después de ese 18 de octubre, ojalá, y cada uno vamos a poner nuestro granito de arena en ello, tiene que haber, como bien decía Dina, un reencuentro nacional. ¿Por qué? Porque todos somos bolivianos, no tenemos otro país, estamos de alguna forma
inscritos en un tejido social que poco a poco se va a hacer más fuerte. A veces, si tomamos en cuenta solamente lo político, sí nos vamos a polarizar, pero si estamos tomando en cuenta todas estas redes de tejido social que hemos venido fortaleciendo durante tantos años, en lo cultural, en lo económico, en lo familiar, entonces somos más hermanos, ¿no? Así es que muchas gracias también por el conocimiento que nos ha venido infundiendo Dina, y bueno, gracias a la red PSCS, de la red de participación ciudadana y control social por la invitación, y aquí prestos a de alguna forma seguir colaborando y a seguir construyendo una Bolivia mejor. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Será pues hasta que nos volvamos a encontrar. Dina, un abrazo fuerte. Guido, también abrazos a la distancia. Y con esto cerramos nuestra jornada por la democracia. Cerramos este espacio que ha iniciado a las 9 de la mañana y está concluyendo a las 19:24. Hemos conocido agendas, hemos conocido necesidades desde los ciudadanos, ciudadanas, hemos conocido el trabajo de las diferentes instituciones de nuestro país, quienes han ido trabajando y aportando con su granito de arena para construir agendas que deben ser priorizadas por el próximo gobierno. Y la Red Nacional de Participación Ciudadana y Control Social tiene la tarea, a partir de su observatorio de seguimiento al cumplimiento de promesas electorales, de garantizar que esas agendas se incorporen y hacer incidencia para que todas las promesas que se han hecho en este proceso preelectoral sean cumplidas. Muchísimas gracias, Boris. Con esto cerramos nuestra transmisión, creo ya, finalizando esta jornada. Agradecer al equipo de la Secretaría Técnica, a las afiliadas de la red PSCS, a nuestras instituciones amigas y a todas las personas que han participado en estas 10 horas de trabajo ininterrumpido. Muchísimas gracias, y el domingo a votar responsablemente, con todos los cuidados de bioseguridad, cumpliendo las normas. El 18 de octubre, los bolivianos y bolivianas elegiremos a nuestras autoridades y debemos hacerlo conscientemente. Soy responsable, amo a mi país y por eso yo voto informado.